Vamos a continuar con el tema de introducción a la embriología humana con este segundo apartado de generalidades de la expresión génica. Para ello, es importante que conozcamos el dogma central de la biología molecular. Este dogma nos dice que el ADN se va a dividir o se va a reproducir por sí mismo en un proceso llamado replicación. Posteriormente, este material genético va a convertirse en ARN, en ácido ribonucleico, a través del proceso denominado transcripción. Y el ARN se va a convertir en proteína a través del proceso llamado traducción. Esto es básicamente el resumen de lo que es el dogma central de la biología molecular. El ADN se duplica a sí mismo, produciendo más ADN a través del proceso de replicación. Posteriormente, el ADN se va a convertir en ARN a través del proceso de transcripción. Primeramente se produce un ARN mensajero inmaduro, después se seleccionan solamente los exones y se produce un ARN maduro a través del proceso llamado splicing o empalme. Y una vez que tenemos nuestro ARN mensajero maduro, a través del proceso de traducción, se va a convertir una proteína. Anteriormente se creía que era una secuencia lineal, es decir, un gen, un material de ADN, se convierte en ARN y eso me da una sola proteína. Pero ya se ha analizado en las últimas décadas que existe un proceso llamado splicing alternativo, en el cual un solo gen me puede dar varias cadenas de ARN mensajero con información distinta porque tienen un reorden distinto y eso me puede generar diferentes proteínas, ¿vale? Y también algunos virus, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, pueden hacer algo que se llama transcripción inversa, es decir, pasar de ARN a, a DNA, ¿vale? Entonces, como tal, el dogma central de la biología molecular no es tan vigente hoy en día, ¿no? Hay pequeñas alteraciones, diferencias, pero la esencia es básicamente igual. Ahora bien, para comprender un poco más este proceso del dogma central de la biología molecular, es importante que conozcamos los elementos que participan en este proceso. El primero es el ADN. Entonces, el ADN significa ácido desoxirribonucleico y está compuesto por tres elementos que los tenemos aquí abajo esquematizados. Tenemos un grupo fosfato, tenemos un azúcar, azúcar pentosa, que en el caso de el ADN es una desoxirribosa, y tenemos las bases nitrogenadas. Estos tres elementos en conjunto se les denomina nucleótidos. Es así que el ADN es una macromolécula compuesta por estas cadenas llamadas nucleótidos, ¿vale? Entonces, un nucleótido está conformado de un grupo fosfato, una azúcar pentosa, que en este caso es desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, ¿vale? La adenina y la guanina son las llamadas bases purinas, que tienen un doble anillo. Y la timina y la citosina son llamadas bases nitrogenadas de tipos pirimidinas, que solamente tienen un anillo, ¿vale? Entonces, la adenina se va a asociar en esta doble cadena de ADN que tenemos los seres humanos con la timina y la guanina con la citosina, ¿vale?
Entonces aquí les voy a marcar la adenina y la guanina son purinas, es decir, tienen su doble anillo. Y de rojo les voy a poner que la timina y la citosina son bases nitrogenadas de tipo pirimidinas, es decir, solamente tienen un anillo en su conformación. Y de esta manera la adenina se va a ligar con la timina y la guanina con la citosina. Entonces el ADN es una macromolécula conformada por nucleótidos. Y un nucleótido tiene tres elementos: el grupo fosfato, la azúcar pentosa, que en este caso es desoxirribosa, y el tercer elemento son las bases nitrogenadas. Ahora bien, el ARN también está conformado por estos elementos, solamente que en lugar de el azúcar pentosa llamada desoxirribosa, va a tener un azúcar que se llama, también es una pentosa, que se llama ribosa. Es por eso que el ARN significa ácido ribonucleico, ¿vale? Y el otro cambio que tiene es que en la base nitrogenada, en lugar de tener una timina, va a tener un uracilo. ¿Cuáles son las dos diferencias que tienen esta molécula que es el ARN? Sabemos que hay tres tipos de ARN, ahorita solamente para cuestiones de la materia, ya después en bioquímica, en el último bloque, van a ahondar más en esto de la biología molecular, pero aquí en embriología solamente quiero que conozcan el ARN mensajero. Ahora bien, un gen es una secuencia de ADN que contiene una información específica para sintetizar una proteína. Más adelante vamos a ver otros conceptos que tienen que ver con esta parte de la expresión génica. Pero ahorita en esta primera parte de la introducción a la materia, con que sepan que un gen es una secuencia de ADN que contiene información para codificar una proteína en particular, ¿vale? Y una proteína, ya todos sabemos lo que es una proteína, también es una macromolécula. Pero a diferencia del ADN, donde sus bases son los nucleótidos, aquí la base de la proteína son los aminoácidos. De toda nuestra información genética conformada en el ADN, solamente un 2% codifica o tiene información codificable para producir una proteína, y el 98% es no codificable. Esto nos permite proteger nuestra propia cadena del ADN, de tal forma que si llega algún elemento externo, por ejemplo rayos ultravioletas, que hagan una alteración a nivel del ADN, podamos defendernos contra las mutaciones, porque solamente el 2% de esta información genética conformada en el ADN es información codificable. El otro 98% nos va a proteger, por así decirlo, de estas mutaciones.